a vos, Álvaro, por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Y vamos a charlar entonces ahora un tema que es bastante controversial, pero que está muy al día con respecto a la situación que tenemos a nivel mundial. Quiero dejar una aclaración importante que tengamos presente. Creo que a nivel mundial deben haber muy hartas en coronavirus y mucho menos en manifestaciones neurológicas. Pocas personas realmente pueden estar muy al tanto de la situación. De hecho, aquí habla en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital italiano, hemos visto aproximadamente unos 15 pacientes y ninguno de ellos ha tenido manifestaciones neurológicas. Así que lo que yo voy a hacer es dar una visión personal de la situación actual, que me parece que es muy importante que tengamos. Quizás alguno de los que están conectados ha visto más pacientes que yo y ha visto en algún caso a un paciente con una manifestación neurológica, así que lo podemos charlar, por supuesto, al final de la clase todo el tiempo que ustedes deseen. Pero me gustaría que tengamos presente un par de datos interesantes. Esto es una búsqueda muy rápida, simple, ¿no? Como ustedes ven los términos coronavirus y neurología, coronavirus y neurológica y stroke. Esto está hecho el día de ayer. ¿Sí? Las 2 de la tarde, más o menos. Para el día de hoy, es decir, 24 horas después, exactamente las mismas búsquedas, ya tenemos 10 resultados más, 7, 4 en el caso de COVID stroke. ¿Por qué quiero mostrar esto? ¿Sí? Y de hecho, seguramente si ustedes entran ahora mismo, entran a la página de PubMed, buscan y posiblemente encuentren un par más. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque acá hay dos conclusiones que podemos sacar de esta breve diferencia de días y gran cantidad de publicaciones. Una de esas es que todo lo que yo diga hoy puede llegar a ser modificado el día de mañana. Y posiblemente, si presentamos esta clase la semana que viene, vamos a tener alguno que otro artículo más que yo no estoy mostrando en esta presentación. Pero además de eso, nos muestra la cantidad de información que tenemos, pero en realidad todo está basado sobre los mismos datos. Y además, seguramente todos ustedes forman parte de algún grupo de WhatsApp o de algún grupo de cualquier social en donde les caen por aproximadamente 2, 3 y hasta algunos casos más artículos de coronavirus y algo. En este caso estamos hablando de neurología, pero puede ser coronavirus y cualquier cosa. Y eso genera una sensación de disconfort muy grande porque nadie puede leer 10 artículos en un día para ponerse al día, estar al día permanentemente, entonces genera muchísima incertidumbre, muchísimo temor que se traslada desde el ámbito científico-médico hacia, por supuesto, la sociedad general, y me parece que eso es una de las cuestiones importantes que quiero charlar hacia el final de la clase. Dicho esto, y aclarando estas cuestiones, vamos a meternos un poco sobre el tema que nos convoca hoy. Las patologías neurológicas, las manifestaciones neurológicas del coronavirus las podemos comprender desde dos puntos de vista. Uno es la afectación directa o indirecta del virus dentro del sistema nervioso central o periférico. Y la otra son las llamadas daños colaterales, ¿no? El concepto de daño colateral mezclado con el ámbito bélico, que nada tiene que ver con el ámbito que estamos actualmente, pero que tiene una relación con esto, porque en definitiva el daño colateral van a ser todas las complicaciones que se generan para mitigar la pandemia de coronavirus, y también quiero que lo veamos hacia el final de la clase. Si nos metemos en la primera parte, es decir, las manifestaciones directas o indirectas que tiene el coronavirus en el sistema nervioso central, sabemos relativamente poco de eso. Porque, bueno, sabemos que el coronavirus usa el receptor de la angiotensina para ingresar a las diferentes células, y también lo hace a nivel de las neuronas, microglias, astrocitos, oligonucleocitos, como ustedes ven ahí, y estos son los sitios en donde está potencialmente expresado. Por lo tanto, el virus podría ingresar a través de estos receptores. Esto es todo meramente teórico y los pocos datos que tenemos están extrapolados
del coronavirus, pero del SARS-1, ¿no? Fue la epidemia que se generó al inicio del 2002-2003, ¿no? Es un coronavirus muy similar al actual, pero no es el actual. También tenemos distintas vías de ingreso. Puede ser por vía transináptica, predominantemente a través de, como pueden ver, del bulbo olfatorio. Otra vez puede ser cruzando la barrera hematoencefálica. Y ahí se le otorgan dos posibles mecanismos. Infección de la parte endotelial de la barrera hematoencefálica o atravesando la barrera hematoencefálica que esté con alteración de la permeabilidad, ya sea por X razón, predominantemente en pacientes que la tengan alterada, de pacientes con patología oncológica o cualquier otra patología que pueda llegar a hacer que le altere la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Ahora, todo esto es mucha teoría, pero nadie lo pudo confirmar con mucha certeza y mucho menos en situaciones clínicas. Esto estamos presumiendo de que el virus puede ingresar de esta manera. Entonces, tiene una plausibilidad biológica para generar un trofismo por el sistema nervioso central, aunque vamos a ver si eso es real. Después tenemos algo un poco más global para entenderlo. ¿Cuáles son las causas por las cuales genera manifestaciones neurológicas el coronavirus? Y lo puede hacer mediante inmunológicas, como podemos ver en el lado derecho de la pantalla, o no inmunológicas, que parecieran ser las más importantes. ¿Por qué decimos esto? Porque, por supuesto, el coronavirus, como todos los conocemos, en la patología moderada grave, lo que va a dar es un síndrome respiratorio, esto de hipoxia, en algunos casos, no demasiados, pocos, genera una hipotensión que puede llegar a alterar el flujo sanguíneo cerebral, entonces tenemos un cóctel genial de hipoxia e hipotensión, lo que va a generar, por supuesto, daño neurológico potencialmente. Y, por otro punto de vista, sabemos que como toda patología inflamatoria, es protrombótica. Así que va a generar microtrombos o macrotrombos, ¿sí? Y en base a eso va a generar alteraciones vasculares. Esto que acabo de decir, de que la gran cantidad de patologías inflamatorias son procoagulantes, no es nada menor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a repasar un poco de la historia de por qué estamos teniendo esta charla y por qué da tanta vuelta a las manifestaciones neurológicas en pacientes con coronavirus. Como ustedes saben, en China fue el principal epicentro en donde se inició todo esto y ellos tienen la mayor cantidad de publicaciones. En la mayoría de las publicaciones que les voy a mostrar acá les voy a poner la fecha, porque a diferencia de lo que puede suceder con cualquier otra clase, la fecha pareciera ser relevante en este caso, y ya no es lo mismo si fue presentada en la semana pasada o hace 3 meses atrás. Eso es muy importante. Este es uno de los primeros artículos que se publicó, si bien ahí dice abril del 2010, en realidad es el mismo artículo de febrero, que fue en un preprint, ahí lo tenemos publicado en el JAMA. Es exactamente el mismo, pueden ver que el título, los autores y demás son los mismos. Y todos los artículos posteriores se basan en este mismo artículo, diciendo que los pacientes con coronavirus tienen un alto porcentaje de manifestaciones neurológicas, por lo tanto debería considerarse que todo paciente que tenga manifestaciones neurológicas puede tener coronavirus, lo cual puede llegar a ser real, y aquí tenemos la conclusión y la relevancia que le ponen en la última revisión del JAMA, ¿no? Básicamente dice esto, ¿no? Es muy común que tengan manifestaciones neurológicas. Pero vamos a intentar desgranular un poquitito más. Acá tenemos los key points que le ponen ellos, ¿no? Donde de los 214 pacientes, de una serie retrospectiva de 214 pacientes, se encontraron que el 36% tenía manifestaciones neurológicas. Por eso todas las publicaciones que ahora tenemos dicen, che, el 36%, más del tercio de la población de pacientes con coronavirus parece que tiene manifestaciones neurológicas, y los que tienen niveles severas, la mitad parece que tiene manifestaciones neurológicas. Lo cual es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, vamos a verlo con un poco más de profundidad. Ellos acá determinaron las manifestaciones neurológicas, las dividieron en tres categorías. Una, del sistema nervioso central, otra, sistema nervioso periférico, y luego de alteraciones de la conciencia. Cuando lo vemos con un poco más de profundidad, y aquí lo que nos encontramos es lo siguiente, ¿no?
36,4 del total de 214 pacientes, con un predominio de pacientes, o sea, los pacientes con patología severa tenían mayor cantidad. Pero veamos cuáles son realmente las alteraciones que tienen. Estaban considerando la cefalea, los mareos como principales, fíjense que son los más comunes, como las causas, como manifestaciones neurológicas. No digo que no son manifestaciones neurológicas, por supuesto que lo son, pero considerar que el coronavirus tiene un especial trofismo por el sistema nervioso central, porque genera cefalea, o porque genera mareos en contexto de una infección respiratoria severa, parece una verdad un poco sesgada. Por supuesto que también tiene alteración de la conciencia, y otra vez, más frecuente en pacientes severos que no severos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto pacientes con una infección respiratoria de cualquier otra causa que cuando llega a la ventilación mecánica ya llega con algún grado de deterioro de la conciencia? Pero eso no vamos a pensar de que la neumonía le está dando un cuadro meningio, sino simplemente pensamos de que, bueno, básicamente es un paciente que se agotó, que tiene hipoxemia, que tiene eventualmente hipotensión, por lo tanto eso genera deterioro de la conciencia. Así que esto lo tenemos que tener en consideración. Y aquí surge también el mítico número del 5% de accidente cerebrovascular isquémico en pacientes con coronavirus, algo que después en otra publicación también dio resultados más o menos similares. Y después tenemos las alteraciones del gusto, del olfato y en algunos casos muy remotos de la visión. Pero aquí tenemos los de granulado, cómo son las manifestaciones neurológicas de estos pacientes, y está toda la bibliografía focalizada en este artículo inicial que, como les conté, primero fue en febrero y finalmente fue publicado en JAMA en abril, el 10 de abril. Si ustedes leen algo, van a ver que siempre va a ir hacia este artículo. Entonces tengamos especial precaución de lo que estamos leyendo. Otro de los artículos que más se nombra, publicado el 15 de abril del 2020, por supuesto, está en la New England. Y la New England, en la correspondencia de la New England, publicaron un estudio, si lo podemos llamar así, o es una serie de casos, mejor dicho, de 58 pacientes. 58 pacientes graves que tenían ventilación mecánica y que varios de ellos necesitaron bloqueantes neuromusculares. Ahí tenemos las drogas que usaron, midazolam, propofol y sufentanilo. ¿Y cuántos tenían signos neurológicos? Y acá tenemos que 49 de 58 tuvieron signos neurológicos. Y acá tenemos un problema también, porque tomaron como neurológicos, lo cual está bien, es correcto, pero tengamos cuidado con lo que estamos diciendo, que los pacientes con Camico positivo o agitación, que son la gran mayoría, lo tomamos como signos neurológicos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee solamente el título y decimos, che, tienen síntomas neurológicos, pensamos que estos son cuadros meningios, pensamos que son accidentes cerebrovasculares, o pensamos que son un especial trofismo del virus por el sistema nervioso central, y esto, la verdad, que no parecería ser. Aquí tenemos unos datos, ellos dicen que 8 de los pacientes encontraron síntomas neurológicos al ingreso, y el resto encontraron cuando le sacaron la sedación y el bloqueo neuromuscular. Otra vez, que un paciente tenga, ¿no? Y ahí ya lo vamos metiendo un poco, Camico positivo o agitación después de haber estado bajo ventilación mecánica con bloqueo neuromuscular y sedación profunda, sabemos antes es frecuente. Y no es por un especial trofismo del germen que lo llevó a la ventilación mecánica, sea lo que sea. Entonces tenemos que tener especial cuidado con respecto a esto. Después tenemos la parte de signos de córtico espinal. Lo que primero pensamos, si es un ataque córtico espinal, bueno, guarda, a ver si afecta la vía motora. Bueno, si ven acá, reportan una gran cantidad de pacientes con reflejos aumentados, clonus y ova Vinci, alguno de todos estos. La verdad que nadie más lo pudo reportar en ningún lado y no tenemos una clara para este fenómeno que tenemos, más que algún fenómeno de neuropatía que comúnmente no se presentan de esta forma. Hicieron 8 electroencefalogramas, todos dieron inespecíficos, ninguno dio nada en particular, uno de ellos dio una encefalopatía severa. De los líquidos cefalorraquídeos que hicieron,
todos salieron con 0 células. Estoy repitiendo los datos que publicaron en este artículo. Y las resonancias que ustedes ven acá, ¿no? Que tiene refuerzo leptomeningio o alteraciones de la perfusión, o 3 pacientes con estrés isquémico, en todos los casos se le hicieron encefalopatía difusa y nunca por un cuadro clínico. Este estrés isquémico, cabe destacarse que 2 de esos eran muy pequeños, estos lo dicen ellos, y uno de esos era subagudo. Entonces, tengamos cuidado, estamos diciendo, con el coronavirus da síntomas neurológicos, porque si bien puede llegar a ser real, la gran mayoría se explican por muchas otras causas y no por el virus propiamente dicho. Con respecto al delirium, porque acá, como les decía, ¿no? El delirium estaba hasta en el 65% de los casos y el 70-69% presentaban con agitación. Esto lo sabemos casi del 2004, que la ventilación mecánica, la sedación, predispone al delirio. Tanto que Wessely, uno de los que más escribe sobre delirium y demás, dice que el 81%, en este artículo, no buscar muchos otros más, 81% de los pacientes tenían delirio. Y esto es porque la ventilación mecánica, la terapia intensiva, las infecciones generales generan un predominio de delirium. Entonces, nuevamente, tengamos una especial precaución por lo que estamos diciendo. Después, en abril de este año, por supuesto, el 28 de abril de este año, Bingham publica algo que es bastante controversial. Una serie de 5 pacientes en donde el título es oclusión vascular de gran vaso como presentación, ¿no? de COVID-19 en jóvenes. ¿No? El título dice eso, básicamente. Cuando lo volvemos a granular un poquito más, algunos datos más, vemos, el paciente 5 ya era diabético y tenía un stroke previo. El paciente 4 era diabético no diagnosticado. El paciente 3 era hiperlipémico y era hipertenso. Yo puedo entender que el paciente 1 y el paciente 2 llaman la atención porque no tenían por qué haber tenido un stroke. Pero en definitiva, no podemos decir que esto es una presentación del coronavirus. Es más probable que esto sea 5 pacientes que tuvieron stroke y que además tenían coronavirus. A pesar de esto, podemos decir que el coronavirus aumenta el riesgo de tener un stroke. Por supuesto de que sí, pero no está claramente documentado. Estos acá ponen un par de datos interesantes. Ellos dicen que por comparación, ellos dicen, mirá, nosotros en general, en los 12 meses previos, hemos tenido un promedio de 0,73 pacientes que se encuentran con coronavirus y en estas 2 semanas hemos tenido 5 pacientes. Por supuesto de que tiene que llamar la atención y que tenemos que poner un foco en esto, pero no podemos decir que el coronavirus es factor predisponente para tener un stroke, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos diciendo aseveraciones tan cerradas. Después dicen algo muy interesante que va a introducir un poco al tema que quiero charlar más adelante, que es, ¿no?, el estrés social, el aislamiento, la cuarentena y demás, pueden contribuir a los malos resultados. ¿Y por qué dice? Porque 2 pacientes no quisieron consultar al hospital por tener miedo de agarrarse coronavirus, ¿no? O infectarse en el hospital. Eso llama la atención porque en definitiva eran pacientes que no tenían ningún síntoma respiratorio y no tenían coronavirus. No sé si se comprende lo que estoy diciendo. Entonces son 5 pacientes que se presentaron, o esos 2 por lo menos, no tenían ningún tipo de alteración respiratoria que haga sospechar que iba a tener coronavirus. Y esto sí es importante que lo tengamos en consideración, porque otra vez, no podemos asegurar de que si estos 5 pacientes tenían coronavirus y esa fue la causa de su stroke, o tuvieron un stroke porque era su momento para tener un stroke y además tenían coronavirus. Y eso, a diferencia, no es para nada sutil, porque esta asociación no la podemos juntar con causalidad. Además de esto, sabemos que el riesgo de stroke en pacientes infectados por cualquier causa o pacientes sépticos está aumentado. Y esto lo sabemos hace bastante tiempo. Esta es una de las tantas publicaciones que lo ha mostrado en el 2017, en donde hicieron, en este estudio
de una gran cantidad de pacientes, 37.000 isquémicos y 12.000 pacientes hemorrágicos, ¿y qué encontraron? Y encontraron que también tener una internación previa a los 15 días por un cuadro séptico, tiene 28% de ratio para tener un estudio isquémico, y va viendo cómo progresivamente va disminuyendo a lo largo del tiempo. O es decir, no es infrecuente que cuando uno esté infectado o cuando uno esté inflamado por alguna causa, tenga predisposición a una patología cerebrovascular, ya sea infarto o sea un accidente cerebrovascular isquémico. Hace mucho tiempo que conocemos que el estrés isquémico, que el estrés hemorrágico y que el infarto agudo de miocardio son patologías inflamatorias. ¿Por qué me refiero a patologías inflamatorias? Porque son patologías vasculares, por lo tanto tienen hecha relación y uno lo tiene que tener conciencia. Por lo tanto, también sabemos que hay una alteración estacional de las diferentes patologías neurológicas, sobre todo la hemorragia cerebral está más descrito, pero también del estrés isquémico, en donde pareciera ser que en los inviernos, esto es algo que todavía no está claramente definido ni la causa ni por qué, pero pareciera ser de que hay un aumento de riesgo de estrés isquémico y estrés hemorrágico en los periodos de bajas temperaturas, y se presume que por la influenza. ¿Bien? Pero esto no quiere decir que la influenza tenga un especial trofismo por el sistema nervioso central. Nadie lo ha podido demostrar, o por lo menos, no que yo lo conozca. Pero bueno, para ser realistas, vamos a presentar dos alteraciones que aparentemente sí le podemos echar la culpa al coronavirus, aunque es todo medio relativo. Finalmente iba a aparecer, sabíamos que en algún caso iba a aparecer, y apareció una encefalopatía hemorrágica necrotizante, ¿sí? Pero lo llamativo de este caso es que ellos lo presentan con esto. Ustedes ven las alteraciones que tiene tanto en el FLAIR, en el T2, en el gradiente eco, ¿no? Es una necromágica a nivel talámico y temporal, medial, bilateral. Pero lo cierto es que nunca encontraron el germen. El coronavirus le dio positivo, pero no en el líquido cefalorraquídeo. Presumimos de que si solo tenía coronavirus, no se le encontró ningún otro germen, no se le encontró ninguna otra causa, y se presumió que esto era por coronavirus. Bien, es una de las primeras, y también lo van a encontrar en todos lados como riesgo de encefalopatía, encefalitis aguda necrotizante. Bueno, ok, tengamos cuidado porque es un solo caso que está reportado. Y finalmente lo íbamos a encontrar, tanto se lo buscó, que finalmente íbamos a encontrar el primer caso de encefalitis o meningitis con aislamiento del líquido cefalorraquídeo del SARS coronavirus 2. Tanto lo estábamos buscando que es llamativo, ¿no? Este es un case report de un solo caso. Y tenemos 29 autores. A mí me llama la atención, yo lo puse así, tal cual lo saqué de la página. Esto es todo, no hay mucho más, hay un par de imágenes y nada más. Y esto nos muestra un poco lo que les decía al principio. Estamos en una vorágine de información en donde todo el mundo quiere publicar algo acerca del coronavirus, que puede llegar a ser que esté bien, pero hay que tener mucha precaución porque eso genera mucha información cambiante. Nos intoxicamos de información y no sabemos valorar realmente qué es lo importante. Está bien, por supuesto que lo encontraron y es fundamental, pero llama la atención que haya 29 autores, de los cuales cuando ustedes se ponen a buscar de dónde viene cada uno viene del departamento de urología, otro viene del departamento de ortopedia, es decir, son todos los jefes de servicio de todo el hospital. Esto no hubiese pasado en ningún otro escenario, nadie hubiese aceptado la publicación de un case report con esta cantidad de autores y encima con gente que no tiene relación, y esto lo marca, y otra vez lo digo, porque hay que tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo. Tenemos una intoxicación de la información que eso nos puede llegar a marear. Y ahora nos vamos a meter en otro tema, que es, bueno, el daño, hasta acá es casi toda la información real y concreta que tenemos de afectación del sistema nervioso central por coronavirus. Pero hay algo que no nos tenemos que olvidar, que es del resto de la población general, y es por eso que yo les llamé en ese momento daño colateral, como le llaman a la mayoría del mundo.
En este caso lo que estamos viendo es un estudio que hicieron los franceses sobre cómo se modificó la trombectomía mecánica en Francia en 32 centros durante la pandemia, ¿no? Ellos incluyeron 32 centros, o sea, una vasta cantidad de Francia, y encontraron que disminuyó 21% la trombectomía mecánica. Pero acabamos de decir que muchos sostienen de que el coronavirus es procoagulante y aumenta la tasa de esto. ¿Cómo puede ser que expliquemos que haya 21% menos de trombectomía mecánica? Hay un dato que acá no es cierto. Bueno, este gráfico que vemos acá es bastante representativo, y lo que nos está mostrando es en cuestión de cómo van subiendo la cantidad de casos y las diferentes medidas que pusieron los franceses para contenerlos, que, bueno, no fueron muy efectivas evidentemente, pero eso no era importante, sino que como vemos que va subiendo progresivamente, al momento de estar en la máxima pendiente, la cantidad de trombectomías mecánicas comienza a disminuir. Entonces, una de dos, o el coronavirus no da stroke isquémico o no los estamos atendiendo. Por otra parte, en este mismo estudio, lo que intenta determinar es, bueno, vamos a comparar cómo estamos con respecto al 2019 en la atención de pacientes con coronavirus y stroke. Bueno, las poblaciones son más o menos parecidas, les llama la atención que tienen menos pacientes con stroke no presenciado. Bueno, es muy calcular la P a un estudio retrospectivo, lo podemos discutir bastante, pero bueno, más allá de eso, encontraban eso. Pero lo que sí es importante, y olvídense, porque otra vez la P en este caso no tiene mucha significancia ni lógica, lo que sí es interesante es que cuando vamos desde la imagen hasta la punción para iniciar la trombectomía mecánica, tiene una demora de 20 minutos. Desde la imagen hasta la punción, si había que transferencia, se hace hasta 30. Eso quiere decir que incrementaron sus tiempos en promedio, puestos 14 y 18% respectivamente. Y esto es un dato crudo. Podemos llegar a decir, esto puede ser una variación de los cuidados, no podemos estar seguros que sea una manifestación con el coronavirus, pero lo tenemos que tener presente. Sin duda que los chinos son los mayores especialistas en esto, fueron los primeros, son los que más datos tienen, y sin duda, bueno, algunos van a hacer ellos. Si estos hicieron algo parecido a lo que hicieron los franceses, por supuesto que lo hicieron previamente, y compararon la trombolisis en enero-febrero de 2018, 2019 y 2020. ¿Qué encontraron ellos? ¿No? Ustedes saben que el pico de coronavirus lo tuvieron predominantemente en febrero los chinos. Ellos encontraron que disminuyó de 2019 a 2020 de febrero un 30%. 30% de menos trombolisis, 30% menos de trombectomía mecánica. Otra vez, decimos que el coronavirus es procoagulante, y eso es así, aparentemente es así, y es proclive a generar estudios químicos, ¿por qué hacemos menos trombolisis o trombectomías? La verdad que es un dato que no podemos pasar por alto. Después se preguntaron, bueno, ¿será que esto era porque había muchos hospitales que estaban destinados a coronavirus? Hicieron una encuesta. Todo esto, los primeros datos que mostré son datos crudos, bien precisos. Los datos que ahora yo voy a mostrar son datos de una encuesta. Como datos de una encuesta, hay que considerarlos como datos de una encuesta de los médicos de los distintos hospitales, que en este caso ven que son de 227 hospitales, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que sacamos acá? Que aún en hospitales que no eran designados para coronavirus, cayó un 38% los ingresos por stroke, también las trombolisis y también las trombectomías. Y les preguntaron a los médicos, por supuesto, ¿por qué piensan que esto es así? Y miren por qué piensan que esto es así, algo que ya más o menos tenemos claro, ¿no? Es decir, la gran mayoría dicen porque los familiares tienen miedo. Entonces no lo llevan al hospital, por eso no pueden llegar antes de las 4.5 horas, por eso directamente casi ya no van. Los familiares tienen miedo de llevar los pacientes al hospital. Seguramente, todo lo que estamos escuchando en esta charla acá,
hemos tenido algún paciente que vino ahora en las últimas semanas con 48 horas de evolución de un stroke y no había consultado antes porque tenía miedo del hospital, porque los familiares no lo querían traer, por alguna circunstancia. Nosotros en el hospital ya nos cansamos de ver todos los días gente que no se acerca al hospital con síntomas neurológicos por temores. O porque, bueno, porque el médico que lo va a ver al domicilio le recomienda que si no es muy grave no vaya. Y la verdad que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Mientras tanto, también, por supuesto, que hay otras causas que van a llevar esto, ¿no? Que nos llevan a este descenso, que es menos recursos, como ambulancias para poder trasladar a los pacientes, porque el sistema claramente está colapsado. Cuando el sistema está colapsado, no hay mucho más que le podamos hacer. Pero sorprende que la mayoría de los resultados impresionan ser de que los familiares y los pacientes tienen temor a que acercarse al hospital. Y cuando está dentro del hospital, tenemos una serie de mecanismos actualmente que parece que está todo destinado a coronavirus y completamente olvidado de los pacientes que no tienen coronavirus. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si sopamos a todos los pacientes, eso es una decisión que tiene que tomar cada país y cada institución, y yo no voy a ponerme a discutir eso. Pero tenemos que tomar una conducta que es uniforme, que permita a los pacientes que no tienen coronavirus o que tienen coronavirus y que tienen stroke puedan atenderse lo más rápido posible. Hay que buscar la estrategia. No podemos darle prioridad puramente al coronavirus y olvidarnos de todo el resto, como pueden ser infartos agudos de miocardio o strokes, que que son patologías tiempo dependientes. No es lo mismo tratar un stroke a las 3 horas que tratarlo a las 4.5 horas. Por supuesto que no es lo mismo, claro que no es lo mismo, y no nos podemos tomar a la ligera estos datos. Ellos mismos acá dicen, bueno, potenciales soluciones, y yo se las resumí acá. Básicamente dicen en la primera, hay que educar a la población, hay que decirles que por más de que estemos en una pandemia, si usted tiene síntomas neurológicos, tiene que acercarse al tema de salud. No se tiene que quedar en la casa, porque la única posibilidad que tiene de mejoría clínica neurológica es acercarse al sistema de salud. Y después dice, tratarlo rápido el coronavirus, por supuesto. Esas cosas dicen, bueno, podemos hacer la tomografía. Si hacemos a todo paciente que ingrese con un stroke isquémico, le hacemos una tomografía, podríamos descartar coronavirus relativamente rápido y de esa forma podríamos tratar a los pacientes más rápido. Bueno, es una posibilidad. Ahora vamos a ver algo de evidencia con respecto a eso. Le podemos dar pidón en el laboratorio, no tenemos que esperar la corrida dentro de las 6 horas para eso, ¿no? O lo que yo les digo es, pónganse los equipos de protección personal, tomen todos los pacientes como COVID, no hay ningún problema, pero no dejen de tratarlos por la sospecha, porque si no, tenemos un serio problema, e intentemos apurarnos lo más rápido posible a tratar al paciente, porque no es menor. Aclaran, no deberíamos demorar el tratamiento, ¿no? Esto lo dice acá arriba, claramente, ¿no? Lo dice acá, no podemos demorar el tratamiento de stroke esperando no hagamos el screen, hagamos el hisopado, pongamos una medida de protección que tiene coronavirus y tratemos el stroke. Continuemos con los protocolos que tenemos de stroke en los hospitales. Los podemos adaptar, les podemos agregar esto de protegerse a todos, de poner un tomógrafo en particular para los que son sospecha de COVID, como ustedes lo quieran hacer, pero dejen de tener los equipos de stroke alertas, porque ahí vamos a tener un serio problema. Y por supuesto que dice que esto debe ser una campaña nacional. Debemos aclarar a toda la población, tanto médica como no médica, de que el stroke y el infarto, ¿no?, siguen siendo una patología extremadamente importante que tenemos que tratar lo más rápido posible. Después tenemos este dato que yo les quería decir sobre, ¿hacemos tomografía de cerebro a todos los pacientes que vienen con stroke isquémico? Bueno, se le puede hacer. Este es un estudio muy chiquitito, 27 pacientes, como ustedes ven ahí, pero que terminan sacando que tiene una sensibilidad del 85%, con una especificidad muy baja, un valor positivo muy bajo, o sea, 50%, es tirar una moneda al aire.
pero tiene un valor predictivo negativo que es bastante aceptable, ¿no? Es decir, si la tomografía es normal, es poco probable que realmente tenga. Bueno, está bien. Puede llegar a ser útil para que lo descartes. Esto es que ellos dicen acá de que vamos a hacer una tomografía, podemos hacer una tomografía, le podemos hacer una tomografía, no lo vamos a dejar por completo, pero lo podemos hacer como para seleccionar mejor los pacientes. Ahora, si el paciente tiene una tomografía y parece tener coronavirus, no le dejemos entrar el stroke, usemos la medida de protección. Y si la tomografía es normal, saquémosle el aislamiento y hagámosle tratamiento. Es siempre y cuando consideremos que la tomografía es un método para hacer un screening. Si no, la utilicemos para hacer screening. Si no, no va a ser útil. Y lo que va a hacer es demorar el tratamiento del stroke. Si no, para que hagan otros médicos, que es fundamental, que son las piezas fundamentales del manejo de la pandemia de coronavirus, es aislémonos todos, aislemos a todos los pacientes que toquen esa salud. Yo no tengo ningún problema con respecto a eso, me parece bien, sobre todo cuando estamos en los picos, y tratémoslos con la expresión personal. La organización GOC mundial lo que hizo fue sacar una serie de perspectivas, ¿no? Que bueno, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que es, bueno, hubo un gran impacto en los servicios de salud, y sobre todo por una redirección de los recursos, tanto humanos como económicos, y esto se tenemos 2.000 personas muriendo día. Es esperable que saquemos todos los recursos que tenemos y hagamos una redirección hacia otro lado. Pero tengamos presente que estamos descuidando todo un sector de patología o de población. En definitiva, la población también sigue teniendo strokes. Y es mentira que hay una reducción de los casos. Ellos acá dicen la aparente reducción de los casos. Hay hasta quienes documentaron 80% de reducción de los casos. No sé de dónde sacaron este dato del 80%, porque no tiene ningún tipo de referencia, pero está puesto en este artículo, ¿no? Y es una aparente reducción. Estamos seguros, estamos casi convencidos, a pesar de que no tenemos los datos, de que por lo menos está la misma cantidad de casos de stroke. Lo más probable es que los casos leves sean los que se están quedando en las casas. Entonces uno dice, bueno, son los casos leves, no pasa nada. Eso no es nada menor. Los casos leves necesitan prevención secundaria, que dentro de un año no tengamos una epidemia de stroke. Por lo tanto, necesitamos tratarlos. Aspirina o lo que sea que ustedes vean. Se pregunta, ¿el COVID incrementa el riesgo de stroke? La verdad que no lo sabemos. Es una patología inflamatoria, es coagulante como todas esas, hay algunos reportes, pero lo cierto es que son todas, no podemos decir que haya una causalidad puesta ahí. Y después hace un par de aclaraciones sobre debemos compartir las experiencias, el beneficio de la telemedicina, que debemos usar con particular cuidado, porque si vamos a usar telemedicina tenemos que tener un sistema de alerta rápida, sea para stroke o para infarto. Cada vez que yo digo stroke, digo infarto también, por supuesto, ¿no? Infarto agudo del miocardio, donde ese paciente sea rápidamente referenciado, ver lo más rápido posible, y aclara de que no tenemos idea de cómo es el impacto en los países. La verdad que no lo sabemos. Posiblemente todos estos servicios de stroke sean más diluidos, sobre todo porque en muchos lugares ni siquiera hay un servicio de stroke más o menos armado. Entonces esto puede llegar con mayor impacto, pero es algo que también desconocemos. Quiero hacer un par de unas conclusiones para ya terminar. Hay datos que son claros, ¿no? Es una patología inflamatoria, es procoagulante, así que tiene posibilidad biológica para darnos síntomas neurológicos como infartos cerebrales o eventualmente, como vemos acá, una baja incidencia de síntomas neurológicos que sean relevantes. Entiendo que muchos van a tener cefalea, entiendo que muchos van a tener mareo, entiendo que muchos van a tener alteraciones olfatorias, pero realmente no parecen ser tan relevantes, porque si los tomamos mayor relevancia a esos síntomas que al stroke, estamos cometiendo un severo error. Un severo error. ¿Quién es prospecto para atravesar la remota encefálica? Ya tenemos el primer reporte y muy probablemente
en las próximas semanas, meses, vamos a encontrar algún que otro más y vamos a tenerlo como referencia ahora, pero tenemos reportes de virus que atravesan y generan encefalitis de cualquier tipo y color, ¿no? Citomegalovirus, Epstein-Barr, enterovirus, cualquiera que ustedes quieran. Entonces el coronavirus también lo iba a hacer y finalmente también lo hizo. ¿Incrementa el riesgo de stroke? No, la verdad que no lo sabemos. No lo tenemos claro. Puede ser que sí, puede ser que sí. Lo que sí es que aparentemente hay una serie de publicaciones en donde hay mayor cantidad de pacientes con Guillain-Barré. Hay 15 pacientes en total publicados en todas las publicaciones. Han tenido un síndrome de Guillain-Barré que se los ha visto asociados a la presencia de coronavirus. También, bueno, es un mimetismo molecular, puede llegar a ser posible, tiene plausibilidad biológica y por supuesto que lo debemos tener en consideración. Pero tengamos cuidado porque gestionamos todos los recursos o una buena parte de los recursos y esto deja en desventaja al resto de las patologías. No estoy diciendo que eso sea incorrecto, simplemente lo tengamos en consideración. Tenemos una cantidad de información que es abrumadora, que es confusa, que es cambiante. Como digo, cuando uno, seguramente les ha pasado a alguno de ustedes, cuando está una semana, 2 semanas sin leer algo de coronavirus, ya siente que se está desactualizando y que está cometiendo error porque hay mucha información dando vuelta. La información es siempre básicamente la misma, no hay grandes modificaciones. No digo que no hay que leer ni hay que seguir leyendo, pero no nos angustiemos porque la cantidad de información, yo les mostré ayer para hoy, yo no leí los artículos nuevos, quizás tienen algo que me está cambiando casi por completo, pero sería imposible leer 10 artículos por día, porque no hay manera de hacer, y además de eso, lo más probable es que no modifique mucho. Sí, podemos saber que hay menores consultas por stroke, menores tratamientos por stroke, y tenemos mayores dilaciones en todas las etapas del tratamiento del stroke, desde que el paciente activa el sistema de salud, hasta que el sistema de salud del prehospitalario se pone en actividad, hasta que llega al hospital y dentro del hospital lo hacemos todo mucho más lento. Y tenemos una infinidad de casos en cada uno de nuestros centros, sin ningún lugar a dudas. Yo por lo menos personalmente le digo a mi hospital italiano, que es un sistema que funciona bastante aceitado, sin embargo, tenemos todos los casos, siempre dilaciones, que ponen en riesgo a nuestros pacientes. Esto lo tenemos que evitar. ¿Cómo? Predominantemente información, dejándole claro, quédate en casa es un buen precepto, está muy bien, pero siempre y cuando no tengas síntomas neurológicos o de un infarto agudo de miocardio. Porque si no, tenés que acercarte al hospital. Y lo más rápido posible, o activar el sistema de salud, como sea, tanto a la población como a los médicos. A los médicos también hay que, al resto de la población médica también hay que informarlos correctamente. Y no puede ser, porque también nos ha pasado que haya pacientes que cursan un stroke en la casa, cuando un médico los evaluó, les dijo, mire, puede ser que sea un stroke, y los deja en la casa, es un stroke leve. Y eso no puede suceder. Por supuesto que podemos crear protocolos específicos para esta situación particular, en donde, bueno, adaptemos el protocolo que nos tenemos en nuestra para el tratamiento de pacientes con stroke, de alguna manera, los llevamos allá, los ponemos acá, los tratamos de esta forma, los tratamos de cual forma, pero intentemos hacer un protocolo para que todo el mundo sepa cómo actuar cuando llega un paciente con stroke y sospecha de COVID. Les agradezco mucho la atención. Sé que es un tema controversial, posiblemente algunos quizás no estén de acuerdo, así que estoy abierto a cualquier discusión que tengamos. Los invito al curso de cuidados neurológicos clínicos si alguno está interesado. Muchas gracias.